Si cada acción que hacemos genera una consecuencia, eso significa que tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar nuestra vida. ¿Cómo? Pues cambiando nuestras acciones. Es en el fondo pura responsabilidad personal. Hay un maestro que solía explicarlo con esta analogía tan sencilla pero a la vez tan profunda. La calidad de nuestra vida futura está directamente relacionada con la calidad de las semillas que plantamos hoy, y no solo con lo que hacemos, sino también con lo que decimos y sobre todo con lo que pensamos. Fijaos en este proceso, que tiene 3 pasos. Todo empieza dentro, con un pensamiento que puede parecer insignificante. Pero si lo regamos, si le damos vueltas, se acaba convirtiendo en palabras. Y esas palabras, finalmente, se transforman en acciones, que moldean nuestra realidad y, claro, la de la gente que nos rodea. Muy bien. Entonces, tenemos la impermanencia y tenemos el karma. ¿Cuál es la habilidad práctica que une todo esto? Pues la aceptación. Esta es la verdadera clave para navegar por la vida sin añadirle un sufrimiento que muchas veces es innecesario. Hay una historia zen fantástica que lo ilustra a la perfección. La de un granjero que, ante cada giro del destino, simplemente decía: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Lo que un día parecía una desgracia terrible, al día siguiente se convertía en una bendición inesperada, y al revés. La lección aquí es enorme. Nuestro juicio inmediato sobre las cosas casi siempre es limitado. La verdadera sabiduría está en aceptar la realidad tal cual es, sin ponerle etiquetas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que nos pasa, sino por nuestra lucha interna contra lo que nos pasa. Esa resistencia, esa pelea constante con la realidad, esa es la verdadera fuente de dolor. Aceptar no es resignarse, es todo lo contrario. Es reconocer la realidad para, solo desde ahí, poder actuar con calma y con sabiduría. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de todas. ¿Y si las dificultades no fueran castigos? ¿Y si en realidad fueran oportunidades? Oportunidades disfrazadas para que aprendamos algo, para que nos hagamos más fuertes. Fijaos en el cambio tan profundo que supone esto. Es pasar de la pregunta ¿por qué a mí?, que nos deja atrapados en un papel de víctima, a la pregunta ¿para qué me está pasando esto?, que nos abre la puerta a encontrar una lección. Este simple cambio de enfoque, de verdad, puede transformar por completo nuestra relación con el sufrimiento. Hay otra historia que lo refleja de maravilla. La de un hombre que ve a una oruga luchando para salir de su crisálida, y con toda su buena intención decide ayudarla. Coge unas tijeritas y corta un poco el capullo para que le sea más fácil salir. La mariposa emerge, sí, pero nunca llega a volar. ¿Y por qué no vuela? Porque esa lucha era necesaria. Ese esfuerzo por liberarse era precisamente lo que bombeaba el fluido a sus alas para que se fortalecieran. De la misma manera, nuestras propias dificultades, esos desafíos que a veces querríamos evitar a toda costa, son los que desarrollan la resiliencia y la fuerza que vamos a necesitar para volar en las siguientes etapas de la vida. Y con todo esto en la mochila llegamos a la clave maestra, la que lo une todo y lo trae a nuestro día a día: la práctica de la atención plena, lo que ahora se conoce como mindfulness. Nuestra mente es como una viajera en el tiempo. Siempre está saltando del pasado, a menudo con arrepentimiento, al futuro, casi siempre con ansiedad. Pero rara vez está aquí, ahora. La atención plena es, sencillamente, el arte de entrenarla para volver al presente, que es el único lugar donde la vida sucede de verdad. Y lo mejor es que no hace falta hacer nada complicado. Se puede empezar con gestos muy, muy pequeños. En lugar de comer mirando el móvil, simplemente saborear la comida. En vez de caminar con la cabeza en las nubes, sentir la planta de los pies en el suelo. Son actos sencillos que nos rescatan de ese ruido mental y nos devuelven al único momento que de verdad tenemos, este. Y bueno, cerramos con esta reflexión. Quizás hemos estado buscando la libertad en el lugar equivocado. Tal vez la verdadera paz no se consigue intentando controlar la vida para que se ajuste a nuestros planes, sino aprendiendo a confiar, a aceptar y simplemente a fluir con su propia sabiduría. A ver, pensemos un momento en esto. ¿Y si cada experiencia de nuestra vida, sí, incluso las más dolorosas, tuviera un propósito oculto? La filosofía budista nos propone algo fascinante, que nada, absolutamente nada, es casualidad. Hoy vamos a tirar de este hilo para descubrir cómo esta visión milenaria nos enseña que todo lo que nos sucede en realidad tiene una razón de ser. Seguro que esta sensación nos resulta familiar a todos. Un cambio de planes inesperado, un encuentro que lo pone todo patas arriba. La vida, bueno, a menudo nos sorprende con giros que parecen no tener ni pies ni cabeza. Pero, ¿y si en el fondo sí lo tuvieran? Pues esta es la idea central de la que vamos a partir, la de que cada evento, por muy aleatorio que parezca, forma parte de un tejido mucho más grande, un tejido que nos invita a crecer. Y para entender cómo funciona, empecemos por su primer hilo, uno que es fundamental.
Empezamos con el primer principio, que es la base de todo. Para encontrar la paz, lo primero es entender la naturaleza misma de la vida, que todo, absolutamente todo, está en constante cambio. En el budismo, a esto lo llaman anicca, y aquí está la clave de todo, ¿eh? El sufrimiento no viene del cambio en sí, sino de nuestra resistencia a que las cosas cambien. Si lo pensamos, tiene todo el sentido. Nos aferramos con uñas y dientes a los momentos felices, deseando que duren para siempre, y luchamos contra las dificultades queriendo que se acaben ya. Pero la vida no funciona así. La vida simplemente fluye. Esta analogía del río es perfecta, ¿verdad? Un río no sufre por tener que sortear una roca o cambiar su cauce. Simplemente fluye. Aceptar esta impermanencia nos libera. Nos permite disfrutar del ahora sin el miedo a perderlo y a la vez afrontar los retos sabiendo que, como todo, también pasarán. Vale, si la vida es un flujo constante, ¿cómo navegamos por ella? Aquí es donde entra la segunda gran idea, el karma. Y ojo, olvidémonos de esa idea de un castigo divino o algo por el estilo. Pensemos en el karma como una ley natural, como la ley de la gravedad, que opera en cada momento de nuestra vida. Lo bueno de esta idea es que nos devuelve el poder, nos saca del papel de víctimas del destino. Si cada acción que hacemos genera una consecuencia, eso significa que tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar nuestra vida. ¿Cómo? Pues cambiando nuestras acciones. Es en el fondo pura responsabilidad personal. Hay un maestro que solía explicarlo con esta analogía tan sencilla pero a la vez tan profunda. La calidad de nuestra vida futura está directamente relacionada con la calidad de las semillas que plantamos hoy, y no solo con lo que hacemos, sino también con lo que decimos y sobre todo con lo que pensamos. Fijaos en este proceso, que tiene 3 pasos. Todo empieza dentro, con un pensamiento que puede parecer insignificante. Pero si lo regamos, si le damos vueltas, se acaba convirtiendo en palabras. Y esas palabras, finalmente, se transforman en acciones, que moldean nuestra realidad y, claro, la de la gente que nos rodea. Muy bien. Entonces, tenemos la impermanencia y tenemos el karma. ¿Cuál es la habilidad práctica que une todo esto? Pues la aceptación. Esta es la verdadera clave para navegar por la vida sin añadirle un sufrimiento que muchas veces es innecesario. Hay una historia zen fantástica que lo ilustra a la perfección. La de un granjero que, ante cada giro del destino, simplemente decía: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Lo que un día parecía una desgracia terrible, al día siguiente se convertía en una bendición inesperada, y al revés. La lección aquí es enorme. Nuestro juicio inmediato sobre las cosas casi siempre es limitado. La verdadera sabiduría está en aceptar la realidad tal cual es, sin ponerle etiquetas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. La mayoría de las veces no sufrimos por lo que nos pasa, sino por nuestra lucha interna contra lo que nos pasa. Esa resistencia, esa pelea constante con la realidad, esa es la verdadera fuente de dolor. Aceptar no es resignarse, es todo lo contrario. Es reconocer la realidad para, solo desde ahí, poder actuar con calma y con sabiduría. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de todas. ¿Y si las dificultades no fueran castigos? ¿Y si en realidad fueran oportunidades? Oportunidades disfrazadas para que aprendamos algo, para que nos hagamos más fuertes. Fijaos en el cambio tan profundo que supone esto. Es pasar de la pregunta ¿por qué a mí?, que nos deja atrapados en un papel de víctima, a la pregunta ¿para qué me está pasando esto?, que nos abre la puerta a encontrar una lección. Este simple cambio de enfoque, de verdad, puede transformar por completo nuestra relación con el sufrimiento. Hay otra historia que lo refleja de maravilla. La de un hombre que ve a una oruga luchando para salir de su crisálida, y con toda su buena intención decide ayudarla. Coge unas tijeritas y corta un poco el capullo para que le sea más fácil salir. La mariposa emerge, sí, pero nunca llega a volar. ¿Y por qué no vuela? Porque esa lucha era necesaria. Ese esfuerzo por liberarse era precisamente lo que bombeaba el fluido a sus alas para que se fortalecieran. De la misma manera, nuestras propias dificultades, esos desafíos que a veces querríamos evitar a toda costa, son los que desarrollan la resiliencia y la fuerza que vamos a necesitar para volar en las siguientes etapas de la vida. Y con todo esto en la mochila llegamos a la clave maestra, la que lo une todo y lo trae a nuestro día a día: la práctica de la atención plena, lo que ahora se conoce como mindfulness. Nuestra mente es como una viajera en el tiempo. Siempre está saltando del pasado, a menudo con arrepentimiento, al futuro, casi siempre con ansiedad. Pero rara vez está aquí, ahora. La atención plena es, sencillamente, el arte de entrenarla para volver al presente, que es el único lugar donde la vida sucede de verdad. Y lo mejor es que no hace falta hacer nada complicado. Se puede empezar con gestos muy, muy pequeños. En lugar de comer mirando el móvil, simplemente saborear la comida. En vez de caminar con la cabeza en las nubes, sentir la planta de los pies en el suelo.
Son actos sencillos que nos rescatan de ese ruido mental y nos devuelven al único momento que de verdad tenemos, este. Y bueno, cerramos con esta reflexión. Quizás hemos estado buscando la libertad en el lugar equivocado. Tal vez la verdadera paz no se consigue intentando controlar la vida para que se ajuste a nuestros planes, sino aprendiendo a confiar, a aceptar y simplemente a fluir con su propia sabiduría.